Ok, tenemos nuestro estudio, ¿verdad? Estamos estudiando la historia de los bautistas y quisiera comenzar, ¿verdad? Con un pasaje como hemos comenzado las anteriores veces, que ilustra un poquito de lo que vamos a ver hoy, hermanos. Quiero anticipar que la clase de hoy probablemente va a ser una de las clases más espinosas, ¿verdad? Del asunto de la historia de los bautistas, pero que hermanos, una de las clases que creo que es muy necesaria, ¿verdad? Y hermanos, el pastor me dio la oportunidad de enseñar este día y en los días veintitantos, otro miércoles veintitantos, voy a volver a enseñar. Y yo sé que aunque hay mucha diferencia de tiempo, me gustaría que en la segunda vez pudiéramos opinar un poquito más sobre lo que vamos a ver hoy. Hoy quiero presentar el tema, ¿verdad? Como dije, un poco muy polémico sobre esta parte de la historia de los bautistas, pero que necesitamos aprender, hermanos. Miren lo que dice aquí en su pantalla. Tenemos aquí el pasaje, si usted lo ve, Mateo 15:1. Lo puse aquí en la pantalla para hacerlo más rápido y mejor. Dice aquí Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pausa ahí. Hermanos, uno pareciera como que, pues sí, señor, que los discípulos que no sean cochinos, que aprendan a lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Pero hay que entender un poquito del trasfondo, ¿verdad? La tradición de los ancianos, hermanos, demandaba lavarse las manos 7 veces en un ritual extenso antes de comer, ¿verdad? Parecía como tiempo de COVID, hermanos, ¿verdad? En aquellos tiempos, pero era una tradición extensa y el Señor está, y los ancianos están preguntando, ¿verdad?, sobre ese asunto, y ahora el Señor les contesta, ¿por qué ustedes también? Y ahora miren con qué contesta el Señor, ¿por qué ustedes quebrantan la ley de Dios por establecer la tradición? Y mire la explicación del Señor, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y hermanos, hay muchos pasajes que quería escoger, pero creo que con este es suficiente para, hermanos, ver que en el tiempo de Cristo, una de las cosas, hermanos, que los fariseos estaban haciendo y de los cuales tenemos que aprender mucho, es que debemos tener cuidado de no hacer de las tradiciones de los hombres mandamientos de Dios, que es lo que estaba pasando aquí. Hermanos, hay que tener cuidado de sacar de los razonamientos de hombres y las conclusiones de hombres y ponerlos al mismo lugar que los mandamientos de Dios. Creo que lo que vamos a ver hoy en la historia tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con eso, porque vamos a ver algo que se llama landmarquismo, ¿verdad? Esa parte de la historia de los bautistas que tiene que ver con algo que se llama landmarquismo. Como dije, probablemente, hermanos, esta es la parte, y mire, estamos estudiando la historia de los bautistas, y cuando uno ve la historia, uno ve cosas, hemos visto cosas muy buenas, pero esta es una de las cosas que vamos a ver, cosas que no son tan buenas, que tenemos que aprender para no cometer los mismos errores. Y usted me va a entender un poquito mejor. Entonces, ahora sí, voy a compartirle mi diapositiva, ¿verdad? Si puede ver aquí la diapositiva. Y miren, hermanos, estoy muy dispuesto, si usted quiere, a compartir, a hacer pausa por esta clase y hacer más aclaraciones si usted tiene preguntas. Así es que, con toda confianza, por favor, vamos a ver esta parte de historia de los bautistas que tiene que ver con el landmarquismo. Ok. Comenzamos aquí, historia de los bautistas, la controversia del landmark. Aquí hay un contexto para llegar a esta controversia del landmark. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hermanos, el contexto es este.
había un predicador llamado Thomas Campbell, ¿verdad? Fue un pastor presbiteriano en Escocia y llegó a Pensilvania en 1807. Ya hemos visto estas partes de la historia. Predicaba en una iglesia presbiteriana, pero este pastor buscaba la unidad en otras iglesias con otras denominaciones, ¿verdad? En esa búsqueda de unidad con otras denominaciones, en 1809 surgió la Asociación Cristiana de Washington como un esfuerzo de esa unidad. De nuevo, este pastor buscando unidad con una iglesia, entre ellas iglesias bautistas, y realmente encontró mucho auge en iglesias bautistas. De esta asociación surgió la iglesia Brush Rush. Alexander Campbell, que fue el hijo de Thomas Campbell, fue ordenado en 1812 y fue bautizado por un pastor bautista el 12 de junio de 1812 y fue ordenado pastor de esta iglesia. ¿Ok? Aquí es donde Alexander Campbell. La foto que tenemos ahí es de Alexander Campbell. Alexander Campbell llegó a predicar en varias iglesias y se identificó con los bautistas, hermanos, hasta 1830. Sin embargo, en ese año, él y sus seguidores formaron una nueva denominación conocida como los discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él fundó otra denominación? Él quería regresar a la simplicidad del evangelio que según él había sido obscurecido con muchas tradiciones humanas. Y este hombre, ¿verdad? Fundó otra denominación. Si usted busca por internet, esta denominación Discípulos de Cristo es una denominación en los Estados Unidos llamados Iglesia Cristiana. Y usted puede buscar ahí lo que ellos creen, cómo se identifican. Ellos pertenecen, hermanos, al grupo, al Concilio Mundial de Iglesias. Ese Concilio Mundial de Iglesias, hermanos, es de, diríamos aquí en Puebla, de chile, mole y pozole, ¿verdad? Todo tipo de iglesias pertenecen ahí. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer este hombre? ¿Qué es lo que quería hacer y cuál fue el resultado? Bueno, él buscando e interpretando el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y queriendo regresar y renovar una fe más sencilla, llegó a cometer grandes problemas. Llegó a decir que el bautismo completaba la salvación. Y esto es lo que se conoce, hermanos, como regeneración bautismal. Aquellas personas, hermanos, aquellas personas que creen que el bautismo completa la salvación, ¿verdad? A esto le llamamos regeneración bautismal, ¿verdad? Yo creo que usted conoce de otras iglesias que creen que el bautismo completa la salvación. Entonces, a esto es a lo que le llamamos regeneración bautismal. También Alexander Campbell llegó a hablar de la salvación como un asentamiento intelectual. En aquel tiempo, hermanos, había algo que se llamaba el sandenianismo, donde, hermanos, esta herejía había dicho que el asunto de la salvación era un asunto nada más de la mente, que la salvación y de creer en Cristo nada más era algo que pasaba aquí en la mente. Y ya hemos hablado de eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Hemos dado una clase sobre la conversión, sobre la justificación, sobre la regeneración, el arrepentimiento, la fe, y hemos visto que la salvación no es un asunto nada más de la mente, no nada más es un asunto de saber, ¿verdad? Pero él llegó a adoptar estas ideas. También, hermanos, negó la obra del Espíritu Santo antes de la conversión. Él negó que el Espíritu Santo tuviera algo que ver antes de la conversión o llevarnos a la conversión en Cristo. Rechazó el uso del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Y aunque, hermanos, estaríamos de acuerdo con él en que el Antiguo Testamento no se aplica de la misma manera, él rechazó completamente. Y él, hermanos, siguió un literalismo rígido del Nuevo Testamento. Y siguiendo ese literalismo rígido del Nuevo Testamento, rechazó las sociedades misioneras, la música instrumental en las iglesias, las confesiones, los salarios y el uso de títulos ministeriales. Él dijo, ya vamos a dejarnos de todas esas cosas que tenemos en la iglesia, hay que regresar a la simplicidad del Nuevo Testamento. Como idea, suena muy bien.
pero fue un extremo y el extremo es el problema, ¿verdad? Y entonces, hermanos, los estragos de este hombre y esta nueva denominación se vieron en las iglesias bautistas que estaban creciendo. Recuerde que después del avivamiento, lo que vimos, o después del gran despertar, las iglesias bautistas fueron de las iglesias de las que más estaban creciendo, pues también fueron de las que más sufrieron los estragos. Mire lo que escribe aquí el doctor Morris. Varias fuentes informan que solo en Kentucky se perdieron 10,000 miembros de iglesias bautistas por esta nueva denominación. Muchas iglesias perdieron miembros en todo el sur. Por eso les había dicho, hermanos, sobre la Convención Bautista del Sur, porque este asunto fue un asunto que afectó y que fue un problema en la Convención Bautista del Sur. Algunas asociaciones de iglesias se disolvieron por las pérdidas que fueron tan grandes. Y la historia de una iglesia, la iglesia bautista de Buffalo Ridge en Gray, Tennessee, es instructiva, escribe el doctor Moritz. Esta iglesia bautista independiente es la congregación bautista más antigua de Tennessee, que data de 1779. En la década de 1820, la iglesia tenía un promedio de 250 a 300 asistentes, lo cual era grande para esos días. Cuando los defensores de la herejía campbellita promovieron su doctrina en la iglesia, el cuerpo de la iglesia se redujo a 25 o 30 personas. Y esto, hermanos, esta herejía dañó gravemente a las iglesias bautistas. Vamos bien hasta aquí. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Estoy dando detalles, todavía no entramos, pero vamos bien hasta aquí. Ok, perfecto, vamos bien hasta aquí. Ahora, vamos a continuar. La reacción de parte de los bautistas. Los bautistas y las iglesias bautistas hicieron o reaccionaron a este asunto de la herejía campbellita. Y quiero presentarles a 3 hombres que fueron claves para esta reacción. Porque esta reacción, hermanos, Campbell, si pudiera yo decirlo, Campbell fue un extremo y la reacción de estos bautistas fue el otro extremo. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y tengo unas declaraciones más adelante sobre este tipo de reacciones. El primer hombre que tenemos aquí es J.R. Graves, que fue uno de los líderes más influyentes del landmarquismo. Ahorita vamos a ver por qué se llama landmarquismo. Él fue un predicador dinámico y editor popular. Él fue el editor de una revista llamada Los Bautistas de 1848 a 1889. Después esa revista se llamó Los Bautistas de Tennessee. Este es uno de los hombres más influyentes, hermanos, sobre este movimiento entre los bautistas. Después de él, tenemos Amos Cooper Dayton. No encontré una foto, pero encontré esto, ¿verdad?, en internet sobre Amos Cooper Dayton. Fue secretario de la Convención de la Junta del Sur y renunció en 1858 porque la Convención Bautista rehusó tener a un landmarquista en la Junta. Hermanos, lo que vamos a ver del landmarquismo causó estragos también en los bautistas. Ya había problemas con los campbellitas y ahora los landmarquistas. Y ahorita vamos a ver por qué la reacción fue hacia otro polo. Y el último tenemos es James Madison Pendleton. Él escribió un libro de doctrinas cristianas en 1878 que según el doctor Moritz todavía se imprime. Aunque no estuvo del todo de acuerdo con Graves, su eclesiología formó la base para el landmarquismo. Hermanos, vamos a darnos cuenta al estudiar este movimiento o esta parte de historia de los bautistas, que el landmarquismo es algo que ha afectado a las iglesias bautistas y que muchas iglesias bautistas creen la doctrina del landmarquismo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar con esto. ¿Qué son los inicios del landmarquismo? El hermano, las notas, había muchas cosas para decir, pero encontré un hermano que escribió un artículo, se llama Jared García, ¿verdad? Él publicó un artículo en Academia y entonces él nos da un buen resumen de los inicios del landmarquismo. Jared García escribe que desde los 12 años
J.R. Graves, el hombre que vimos al principio, comenzó a tener ciertas inquietudes sobre ciertas prácticas en la iglesia. Él registró cómo un pastor bautizó a su mamá y su hermana por inmersión, pero después el mismo pastor bautizó a otros por aspersión. Y no sé cómo, a ver, hermanos, ustedes ayúdenme. Aspersión es así y el otro de echar agua. ¿Cuál es la palabra para echar agua? ¿Alguien tiene una idea? Hermano Ortega. Aspersión, lo de la aspersión creo que es un término que ustedes o nosotros los bautistas hemos inventado. En realidad, el bautismo les echan agua con una cosita, una concha o algo así sobre la cabeza. Sí, pero la aspersión, yo nunca ni conocí el término hasta que ya empecé como ser un bautista. Pero yo me acuerdo desde que, ahora sí que los bautismos a los chorros que fui, era echar agua en la cabeza del bebé. Ok, bueno, en inglés tienen dos palabras. Uno es sprinkling y el otro es pouring, que es vertir, ¿verdad? Entonces, hermana María Jesús. Estoy viendo aquí en el diccionario que aspersión es como por goteo. Sí. Entonces, pues a lo que yo tengo entendido en los bautismos que yo he visto, por ejemplo, en otras iglesias, en la iglesia católica específicamente, es con un chorro de agua, ¿no? Sí, eso es. Aspersión. Hermano, no será como se usa ahorita, me ha tocado ver de unos pastores que casi escupen, o sea, agarran agua y escupen literalmente. Como rocío. Como, ajá, No, sí. de esa forma. Ese es uno que sí se usaba, pero no sé cuál es la palabra para el que les echan el chorro. Bueno, pero usted me entiende. Unos por echarles así y otros por echarles el chorro. Pues, hermano Josué, en Wikipedia dice que consiste en salpicar agua y esta forma utilizada solamente por aquellas iglesias que practican el bautismo por absolución. Ablución, perdón. Cuando por alguna razón no es posible hacer el derramamiento de agua. Sí, sí. Ok. Bueno, creo que a lo mejor ese es el mejor término. Gracias, hermana. Gracias. Bien. Bueno, pero creo que ya me entendieron. Entonces, esto es lo que pasó con Graves. Él tenía 12 años y él lo registró. Él escribe en un documento que empezó. Ahora, esto es lo que pasó. Este evento le dejaría muchas dudas que después que le harían llegar a una conclusión, ¿verdad? Que el modo correcto, mire, esta es la conclusión que tendría años después, que el modo correcto del bautismo es inmersión. Hasta ahí estamos de acuerdo con él. Pero también él llegaría que debía hacerlo un ministro bautista. Y aquí es donde vamos a tener cuidado de lo que dice. Hasta aquí estaríamos de acuerdo con él. Inmersión, un ministro bautista. Pero mire lo que va a pasar. Sus convicciones quedaron registradas. Hermanos, él escribió uno de los libros, usted lo puede buscar, todo está en inglés, pero se llama All Landmarkism, What is It? O Lindero Antiguo, en español esa traduce, él escribiría un libro que significa Lindero Antiguo, ¿qué es? Ese libro, hermanos, tiene básicamente las convicciones de J.R. Graves sobre las iglesias bautistas y lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Del bautismo. Entonces, hermanos, aquí, Jared García comenta que Graves estaba convencido, hermanos, de esto. Fíjese, ¿podrían los pedobautistas administrar el bautismo? Un pedobautista, hermanos, es un ministro que bautiza niños. ¿Se acuerda que hemos estado viendo que los puritanos, había presbiterianos que bautizaban niños, había congregacionalistas que bautizaban niños? Dice Grace, ¿podrían los pedobautistas administrar el bautismo? ¿Podrían las iglesias no bautistas ser verdaderas iglesias? Al estudiar este asunto, Graves concluyó que, dado que el bautismo de las iglesias no bautistas
era ilegítimo. Miren lo que llegó a concluir él. Como ellos no están bautizando bien, pues su bautismo es ilegítimo. Y como no tienen un bautismo ilegítimo y no se forma una verdadera iglesia, las iglesias bautistas no eran verdaderas iglesias, sino meras sociedades religiosas. Este hombre llegó estaba empezando con estas conclusiones. Graves usó de su posición como editor, ¿verdad? Le dije al principio que tuvo muchos años como editor de una revista, y él usó su posición para atracar tres cosas, hermanos, tres cosas, ¿verdad? Del que había en aquel tiempo. Primero, inmersión extranjera. ¿Qué significa esto? El bautismo por un ministro que bautiza niños. O sea, dijo, ¿cómo vamos a permitir que alguien que bautiza niños nos bautice a nosotros? Y eso él le llamó a eso inmersión extranjera. Asociación de púlpito. Él atacó que las iglesias bautistas no podían permitir que otros buenos hermanos de otras iglesias predicaran en sus púlpitos. Él dijo, no podemos permitir que pastores de otras denominaciones prediquen con nosotros, ¿verdad? Y también atacó la intercomunión. Creyentes de otras iglesias tomando la cena del Señor y teniendo comunión, ¿verdad? Teniendo compañerismo, teniendo actividades. Estas son de las tres, en resumen, hermano, esas son de las tres que él empezó a atacar usando su posición como editor. Ahora, hermanos, aquí está estos son los inicios del landmarkismo. Grape persuadió a muchos pastores de aceptar su causa, a muchos pastores. En 1851, un grupo se reunieron en Tennessee para formar lo que se conoció como la Cotton Grove Resolutions, ¿verdad? O las resoluciones de Cotton Groves. Este fue el inicio oficial de lo que se conoció como el landmarkismo. Ahora, el término landmarkismo, hermanos, apareció hasta 1854 y ellos escogieron distinguirse por ese nombre. En inglés es landmark, pero porque provino de Proverbios 22:28. No traspases en inglés, hermanos, es all landmark que pusieron tus padres. Por eso viene su nombre ahí. Para nuestra Biblia, landmark es un lindero, ¿verdad? Y ellos escogieron ese nombre de Proverbios 22:8. Entonces, aquí, hermanos, fue el inicio oficial de pastores e iglesias que empezaron a adoptar las ideas de Graves sobre este asunto, ¿verdad? Y ahorita voy a resumir un poquito más sus ideas, pero por eso se le llamó landmarkismo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las creencias del landmarkismo? ¿Cuáles son las creencias del landmarkismo? Jared García resume las creencias principales de esta manera. Mire esta cita. La teología del landmark tiene varios principios eclesiológicos peculiares, pero todas estas doctrinas, mire las doctrinas que abrazan los del landmark: perpetuidad de la iglesia, sucesionismo bautista, autoridad exclusiva de las iglesias bautistas, negación de una iglesia universal y comunión cerrada estricta. Todas esas doctrinas que las iglesias de landmark creían surgen, dice Jared García, de una sola creencia. Y mira, hermanos, lo que puse en negro, en resaltado. Las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas. Por lo tanto, las iglesias no bautistas, independientemente de sus creencias y prácticas doctrinales, son iglesias falsas. Esto, hermanos, son las creencias principales del landmarkismo. Hermanos, hasta aquí, ¿qué piensan? A ver, hermano Ortega. Pues yo digo que el versículo que usaron ni aplica, para empezar. Sí, Entonces, ni se está refiriendo el Señor a ese límite. El Señor está refiriendo a otros límites. Exactamente. Entonces, para empezar, partiendo de que el versículo ni aplica.
Entonces, pues de ahí empieza el error. Desde ahí empieza el error. Ok, Entonces, bueno, esa es mi opinión. ok. Bien, bien. Déjenme ir a una diapositiva más y les pregunto una cosa más. Hermanos, estoy resumiendo mucha historia. No, hermanos, yo aquí me puedo meter en la historia y detallar más, pero téngame paciencia. Entonces, vamos aquí. ¿Ok? Ahora, el doctor Fred Morris resume los puntos importantes de esta manera. Estas son otras, en resumen, también las creencias de los landmarquistas. Los landmarquistas dicen, iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas en el mundo. Los landmarquistas dicen que la verdadera iglesia es una local, una institución visible. Hermanos, los landmarquistas no creen en la iglesia universal, ¿ok? A ver, alguien, déjame para instructivo y para que no se duerman. Hermanos, ¿alguien podría decirme qué es la iglesia universal? Y no son los de pare de sufrir, ¿verdad? ¿Alguien pudiera decirme qué es la iglesia universal o qué entiende usted por la iglesia universal? ¿Alguien que quiera participar? Aunque no ponga su cámara, pero alguien que quiera participar. Saúl. Pues yo entiendo como iglesia universal en todas las personas que creyeron en Cristo durante todo, bueno, todas las personas en todo el tiempo, o sea, a eso entiendo por iglesia universal. Sí, sí. Hermanos, y después en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más sobre eso. Yo diría esto, para la iglesia universal, ¿verdad? Es todos los creyentes, ¿verdad? Para mí, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, ¿verdad? Que son genuinamente salvos, ¿verdad? Por gracia a través de la fe. ¿Ok? Todos. No importando la iglesia que asistan. ¿Ok? Para mí eso es la iglesia universal. Pues los de Landmark, ellos no creen en una iglesia universal. Son bautistas, recuerden, estamos hablando de bautistas, pero de bautistas de Landmark, ¿verdad? Ellos creen que no, que la verdadera iglesia es una local, una institución visible. Ellos creen que la iglesia y el reino de Dios son colindantes, y a lo mejor no sé si estoy traduciendo bien la palabra, pero ellos creen que la iglesia y el reino de Dios es una sola cosa, ¿verdad? Que el reino de Dios y la iglesia que son una sola cosa. Y este es el asunto, hermanos. Graves llegó a decir que aún la iglesia había comenzado desde el Antiguo Testamento. Él fue influenciado por la teología de los pactos, ¿verdad? Para decir que el reino de Dios, ¿verdad? Que la iglesia estaba de una forma, ¿verdad? Desde el Israel y bueno, muchas otras cosas, lo cual la Biblia nos deja ver que no es así, ¿verdad? Que no es así. Entonces, él veía como el reino de Dios, la iglesia y el reino de Dios colindante, pero realmente el reino de Dios es el plan grande y la iglesia es una parte de ese plan, ¿verdad? El reino de Dios es algo extenso, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el plan maravilloso de Dios de reinar aquí en la tierra sobre todo el universo, ¿verdad? Y la iglesia es una parte, no son lo mismo, ¿ok? Esta es otra creencia de los de Landmark. No debe haber asociación de púlpito con los no bautistas, como ya habíamos mencionado. O sea, otros de otras denominaciones no pueden venir y predicar en la iglesia. Únicamente una iglesia puede ser actos de iglesia, ¿verdad? En este asunto, hermanos, hubo muchos cismas en el asunto de los misioneros, ¿verdad? Y, hermanos, esta es una de las más actuales de hoy. Iglesias bautistas siempre han existido en cada era por una sucesión histórica intacta. Hermanos, los de Landmark desarrollaron esta teoría o esta ideología, que las iglesias bautistas siempre han existido en cada era por una sucesión histórica intacta. Y el hombre, hermanos, que popularizó esa teoría se llama J.M. Carroll, y ese libro está en español y se conoce como El rastro de la sangre. El rastro de la sangre, hermanos, es el resumen
de la última proposición de los landmarquistas, que las iglesias bautistas provienen, hermanos, desde los apóstoles, desde Juan el Bautista y según Graves hasta desde antes. Pero Carroll popularizó esa idea. Y esto, hermanos, es el asunto que creen los de Landmark. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. ¿Ok? Ok, ahora, ideas. Esto, hermanos, resumí mucho porque hay muchos detalles. Usted sabe que me encanta la historia y hay muchos detalles, pero en teoría esto es lo que pasó. Ahora, quiero explicar de nuevo otra vez lo que pasó. Quiero que note, ¿por qué puse el contexto del landmarquismo? Si la herejía campbelita no hubiera surgido, no hubiera surgido el landmarquismo. Porque el landmarquismo, o sea, la herejía campbelita fue hacia una dirección, creando otra denominación y diciendo otras cosas, y el landmarquismo fue la reacción. Pero el problema con la reacción es que la reacción se fue hacia el otro lado y adquirió otro extremo, a tal modo de decir que las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas y que las iglesias bautistas siempre han sido siempre hay una línea y sucesión histórica. Ahora, hermanos, yo les pregunto, cuando usted escucha de una iglesia que ha tenido una sucesión histórica ininterrumpida, ¿a qué le suena eso? Si usted puede, hermano Ortega, adelante, ¿a qué le suena eso? Había charlatán. Sí, pero ¿qué otra iglesia? La instrucción estricta de lo que está diciendo estos señores, yo no sé si vale la charra aquella que nos platicaba la hermana Rosa Ivette. No haga ruido porque muchos estaban en el cielo de bautistas, católicos y todo. Y le dice a San Pedro, pero no digas nada, porque creen ellos que son los únicos que están aquí. Entonces, o sea que yo creo que el que nos puede ilustrar bastante es el hermano Dalet acerca de este asunto ¿cómo se llama? De los bautistas, de la convención y de esas cosas, que creo yo que desde ahí viene esa cuestión como si fuera una élite que solamente ellos son la verdadera. Ahora, bueno, lo que yo tengo que decir esto, surgió en la Convención Bautista del Sur, pero salió de la Convención Bautista del Sur y esto, hermanos, se extendió por todos los Estados Unidos y se ha extendido por México. Ahora, de nuevo, quiero preguntar, hermanos, cuando usted escucha que una iglesia dice, la iglesia es la iglesia que ha permanecido por todas las edades en una sucesión histórica ininterrumpida, ¿a qué le suena eso? ¿Qué otra iglesia dice lo mismo? Hermano Juan. Parece que más bien los católicos son los que han tenido sucesiones, pero nosotros no realmente las sucesiones son ¿cómo se llama? Como que agarran otro camino. Hermano Juan, los católicos son los otros que llegan a decir que ellos son la verdadera iglesia porque ellos vienen de San Pedro en una línea ininterrumpida. Y los de Landmark son los otros que vienen diciendo ellos dicen las iglesias bautistas son las únicas iglesias que han permanecido en una sucesión histórica. Y como dije, hermanos, a lo mejor usted no sabe nada de Landmark, pero si usted ha leído y tiene un libro del rastro de la sangre, eso es la esencia del landmarquismo. Ese libro del rastro de la sangre es la esencia del landmarquismo, porque la esencia del landmarquismo es decir que las iglesias bautistas siempre han prevalecido a través de toda la historia. Hermano Ortega. Otra cosa, bueno, ahorita que lo volviste a mencionar, me suena como si fuera pues, nuestro Señor Jesucristo, la promesa que tiene, que Él va a ser su reino, su cosa que tiene dado desde el rey David hasta que tiene que cumplirse
su reino. Inclusive cuando estuvimos estudiando lo de la teología bíblica, mucho hizo énfasis el hermano Dalet acerca de un reino. Dios habla de un reino y estamos esperando al Rey eterno. Entonces, cuando ellos hablan de esta cuestión como que tú mencionas, de que como si fuese algo que viene ya heredado desde antes, es tanto como igualarse a lo que dice nuestro Señor, o lo que dice Dios de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, sí. Ahora, y hermano, ahora de nuevo, quiero que entiendan esto, hermanos. Ahora, ¿por qué? No quiero ser muy crítico con los de Landmark, porque les estoy diciendo el contexto en que creció de Landmark, pero debemos tener cuidado con sus ideas. De nuevo, los campbellitas hicieron una nueva denominación y herejías por un lado, y landmarquismo fue la reacción hacia el otro extremo. Y ellos vieron, y esta fue la reacción del landmarquismo, viendo lo que estaban haciendo ellos, dijeron, bueno, tenemos que probar que nuestras iglesias son verdaderas iglesias, y para ellos la forma de probarlo fue hacerlo o demostrarlo por una sucesión histórica ininterrumpida. Pero eso, de nuevo, hermanos, causa muchos problemas, ¿verdad? Eso causa muchos problemas. Y esta fue, sí, hermanos, y esa fue la esencia del landmarquismo. Ahora, hermanos, ya voy a terminar. Quiero decirle esto. Muchas iglesias bautistas hoy en día, aunque no tienen el título ni en su credo, ni en su confesión, ni en su página web, van a decir Landmark, tienen las creencias del landmarquismo. Niegan la iglesia local, niegan que otras iglesias puedan ser iglesias, y como dijo el hermano Ortega, esa charra. Y ese es, hermano, uno de los problemas hoy en día, que muchos no ven a la iglesia bautista con buenos ojos, por este gran problema del landmarquismo. Porque así como la herejía campbelita destrozó muchas iglesias bautistas, el landmarquismo hizo que los bautistas estuvieran, ¿verdad?, divididos, ¿verdad?, en aquellos con ideas muy extremistas y muy exclusivistas, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aprender, hermanos. Creo que hasta aquí, hermanos, hemos aprendido de la historia que las iglesias bautistas, históricamente hablando, son buenas iglesias. Han perseverado a través de persecución. Se han distinguido en su doctrina y su práctica. Y este tipo de cosas, como la que vimos hoy, son las cosas que queremos evitar. Hermanos, las iglesias bautistas no son las únicas iglesias verdaderas. Hay otras iglesias que pueden ser buenas iglesias. Hay otros ministros que pueden ser buenos ministros. Y eso queremos dejarlo muy claro. ¿Verdad? Hermanos, yo como maestro, yo estoy muy orgulloso. Ahora yo estoy muy orgulloso estudiando la historia y teniendo un panorama mucho más extenso. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una iglesia bautista y de tener raíces bautistas. Pero quiero evitar estos extremos. Ahora, lo que vamos a hacer la próxima clase, hermanos, el landmarquismo ha llegado a otro extremo más grande. Y el asunto es que, de nuevo, hay que mirar, y aquí, hermanos, como dije, uno de los distintivos que más me gusta de la Biblia, de los bautistas, es que creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Así es que, para las cosas que se distinguieron en el landmarquismo, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice la Biblia? Y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. ¿Está bien? Me va a tocar como en a lo mejor 3 semanas, hermano, no estoy seguro, pero vamos a discutirlo. Y yo sé que a lo mejor no, pero le voy a anticipar, ¿verdad? Para cuando veamos esa otra parte, ¿ok? Ahora, si usted quiere, hermanos, como dije, estoy resumiendo mucho la clase, pero si usted quiere más detalles, hay mucho en la historia, hay muchos detalles que a lo mejor voy a mencionar, se los puedo dar. ¿Está bien? Bien, hermanos, pues esto es todo por la clase. Déjeme orar para terminar y que Dios nos ayude.